Bien. He tenido conocimiento del arduo trabajo y de las múltiples actividades que están ustedes realizando en estas circunstancias de confinamiento debido al COVID-19. Maestras, lo que yo quisiera, sé que tienen muchísimas inquietudes, muchas dudas sobre lo que viene. Pero mi intención al hablar precisamente de los niños pequeños y el regreso a la escuela, expectativas y posibilidades, es que juntas podamos reflexionar sobre todo ese importantísimo trabajo que ustedes han venido haciendo en el desarrollo del trabajo con el ciclo escolar. Es decir, y por eso me propongo este propósito en esta exposición. El reflexionar sobre el trabajo que han hecho durante el ciclo escolar, también el que han hecho durante la jornada de sana distancia por COVID-19, sobre los aprendizajes que se han favorecido en los niños y sobre las acciones que es factible realizar cuando regresemos o cuando ustedes regresen a la escuela con los niños. Hay muchísimas preocupaciones, pero lo que me parece que es central es ese trabajo que ustedes han hecho durante todo lo que va del ciclo escolar, dentro de la escuela, pero también fuera de ella y en condiciones muy complejas, muy retadoras, que todas ustedes han tenido que ir sorteando, tanto las maestras frente a grupo como las supervisoras, las directoras, todo el personal involucrado en la prestación del servicio de educación preescolar. Voy a organizar la exposición en estos tres temas que ustedes pueden ver en la pantalla. Uno es el trabajo realizado durante el ciclo escolar, porque necesariamente es el referente fundamental que ustedes tienen para todo lo que viene. Después nos vamos a referir al regreso a la escuela, las expectativas. Es decir, ustedes, ¿qué expectativas se están creando? Tal vez muchas de ustedes no logran todavía identificar y por eso se hacen tantas preguntas, pero lo que yo quisiera es que nos pongamos en un plano de realismo y de factibilidad. ¿Qué vamos a poder hacer cuando regresemos a la escuela con los niños? ¿Sí? Y eso es lo que nos va a dar posibilidad de entender, de identificar por dónde podemos dar continuidad a ese proceso educativo, que de alguna manera o de muchas maneras están ustedes atendiendo en condiciones distintas a las que cotidianamente tienen en el ámbito escolar. Ahí voy a hablar de algunas sugerencias que serán que son sugerencias basadas en mis reflexiones personales, en mi opinión, en lo que sé y que puedo compartir con ustedes a partir de lo que ocurre en el nivel, pero siempre poniendo al centro de nuestra mente y del corazón a los niños pequeños. Entonces, con esa secuencia, vamos a presentar esta exposición. Les quiero comentar que consideramos que la mejor manera de organizar la intervención es refiriéndonos a el primer tema y abrimos un espacio para preguntas a través del chat, ¿sí? Y después continuamos con el siguiente bloque. Entonces, tengo también, quiero mencionar, algunas preguntas que me hizo llegar gentilmente la maestra Patti Alcántara. Siempre acostumbro solicitar el apoyo para indagar cuáles son las inquietudes que se están planteando ustedes, porque son quienes atienden el servicio educativo en la vida cotidiana. Y para mí es muy importante tener en cuenta esas inquietudes. Yo espero que varias de las preguntas que se plantean y que yo tengo en mi poder puedan irse
pues si no resolviendo, por lo menos sí atendiendo en cierta manera a lo largo de la exposición, pero con mucho gusto y en la medida de las posibilidades que nos da este medio, pues podemos recibir las preguntas que ustedes hagan por medio del chat. Vamos pues entonces, vamos a referirnos primero y yo les quiero pedir a cada una de ustedes, como siempre suelo hacerlo, desde la función que están realizando, sean educadoras que trabajan frente a grupo, sean directoras, sean supervisoras, jefas de sector, el papel que tengan. Pero hay un trabajo realizado durante el ciclo escolar. En función de eso, vamos a hablar primero del trabajo pedagógico en el jardín de niños, ¿sí? Y después del que se está haciendo fuera por la etapa de emergencia en la que estamos. Reflexionemos pues, a ver, cada quien pregúntese qué tantas tareas, actividades han desarrollado desde el punto de vista de su profesión a lo largo de este ciclo escolar, en el ámbito pedagógico del jardín de niños. Ustedes tienen como punto de partida, como primera fuente de información, un diagnóstico inicial que aplicaron a cada uno de sus niños cuando los recibieron al inicio del ciclo. Ese diagnóstico inicial tiene siempre como propósito empezar a conocer a los niños. ¿Qué sabían? ¿Qué podían hacer cuando llegan al grupo, sea el grado que sea, ¿verdad? ¿Qué podían hacer? Y ustedes tuvieron como referente los propósitos de su programa y los aprendizajes esperados. Algo en lo que también siempre suelo enfatizar es que a veces queremos hacer un diagnóstico tomando en cuenta todos los aprendizajes esperados. Y eso no tiene mucho sentido, porque imagínense ustedes con los niños de primero que ingresan a los 2 años, 8 meses algunos, ¿no? ¿Para qué tratamos de explorar qué saben, por ejemplo, sobre resolución de problemas matemáticos, si muchos de ellos aún no han logrado la capacidad de expresarse verbalmente? Entonces, ese diagnóstico siempre hay que basarlo en la selección de aquellos aprendizajes que son mucho más pertinentes, tomando en cuenta las características de desarrollo y de aprendizaje de los niños que recibimos, ¿sí? Bueno, pero además del diagnóstico en el que ustedes tienen, o mediante el cual ustedes tienen esa información de inicio, ese punto de partida, tienen también un conjunto de experiencias en las que involucraron a sus niños desde que inició el ciclo escolar hasta antes de que se fueran a casa por la situación de emergencia, ¿sí? Esas experiencias que fueron situaciones didácticas en el aula, en la escuela, en otros espacios, y un conjunto de actividades que tal vez como tareas ustedes asignaron y solicitaron a las familias que apoyaran en su realización, ¿no? Esa es otra fuente de información que ustedes tienen. Cuentan con sus planes de trabajo. Sabe cada educadora qué es lo que ha podido trabajar con sus niños, ¿verdad? Hasta que fue el 16 de marzo, me parece, ¿no? Bien. Pues, ¿cómo obtuvieron ustedes esa información de lo que saben que los niños fueron avanzando? Primero, porque el proceso mismo, en el desarrollo de su trabajo docente, lo que ustedes siempre hacen es observar a los niños en acción. Y es en ese proceso cuando ustedes se pueden percatar de lo que son capaces de hacer, de lo que pueden o no pueden y de lo que logran cuando ustedes les ayudan, ¿sí? Cuando los observan en acción, en el grupo, en las diferentes situaciones que les van ustedes proponiendo, se dan cuenta
de lo que ellos van logrando en cuanto a lo que ustedes se proponen como aprendizajes. Pero no solamente, maestras. Aquí, cuando ustedes los observan, no solo ven lo que escriben, lo que dibujan, ¿sí? Ven sus actitudes, cómo se relacionan con los demás. Es decir, un conjunto de desempeños que se quedan muchas veces en su mente, en su memoria, ¿verdad? Pero que les sirven mucho a ustedes en el momento de registrar la información derivada del trabajo cotidiano, ¿sí? Entonces, fíjense de dónde estamos partiendo, del trabajo que ustedes realizan, que es a partir del cual observan a los niños en acción. Cuando los observan en acción es cuando se pueden percatar de las capacidades que están movilizando, que están poniendo en juego, ¿sí? Y esas capacidades, si ustedes revisan el conjunto de aprendizajes esperados que tienen en su programa, eso les permite ir entendiendo qué es lo que los niños van logrando hacer en términos de expresión oral, de posibilidades de establecer relaciones entre elementos, de reflexión, de elaboración de propuestas, de formulación de explicaciones, en fin. Esa información que ustedes registran, la registran precisamente en un documento que se llama expediente personal, ¿verdad? Y ahí ustedes, cada una de ustedes tiene información diferenciada. Tal vez tengan por escuela una manera de presentar físicamente ese expediente, pero el contenido es muy particular de cada niño de su grupo. Y eso es lo que a ustedes les permite hacer valoración de avances que va logrando cada niño. Me estoy deteniendo mucho en esta parte porque es un conjunto de herramientas pedagógicas que ustedes tienen en su poder y que, digamos, constituyen la documentación del proceso educativo de los niños, pero sobre todo también a partir del trabajo que ustedes han podido realizar con ellos. Bueno, inquieta mucho la valoración de avances, ¿verdad? De siempre. El proceso de evaluación es un motivo de preocupación. Y siempre pensamos en evaluar a los niños, evaluar qué es lo que han aprendido. Pero, y es muy importante, pero esa valoración de avances en cada alumno, lo que procede es hacerla en relación con la intervención que se ha tenido. Es decir, hay una relación, o tendría que haberla, entre lo que ustedes valoran en los niños, o lo que pretenden valorar, y lo que ustedes han hecho con ellos, la práctica, ¿sí? Entonces, para proceder a esa valoración, si queremos valorar aprendizajes en los niños, ¿qué es lo que tendríamos que preguntarnos? Bueno, cuestiones como estas, las situaciones didácticas que ahora ustedes ya tienen ahí como un historial a lo largo del ciclo, ¿no? Las que ustedes trabajaron, ¿favorecieron los aprendizajes que se propuso cada una de ustedes? Es una primera cuestión. Y ahí hay creo que es una tarea muy importante que ustedes están en condiciones de hacer. Mis formas de intervención propiciaron la participación activa de los niños, ¿sí? ¿Qué queremos decir con participación activa? Bueno, pues que pongan en juego esas capacidades. Ahora vamos a ver más específicamente cuáles. En la práctica, atiendo los enfoques pedagógicos planteados en el programa. Son elementos clave, porque si queremos valorar aprendizajes alcanzados por los niños,
Necesariamente habrá que ver si los enfoques pedagógicos están siendo puestos en práctica. Es decir, si queremos valorar capacidad de los niños para encontrar vías de solución o procedimientos de solución a un problema matemático, pues necesariamente tendríamos que estar trabajando con el enfoque de resolución de problemas. Pero si no trabajamos con resolución de problemas, permitiendo que los niños manipulen objetos, que lleven a cabo todo el proceso que implica aprender a contar, a relacionar colecciones, y entienden el planteamiento de problemas, entonces no tendríamos por qué pretender evaluar algo sobre lo que no estamos trabajando. Es decir, no es recomendable, porque entonces imagínense lo que resulta, pretender evaluar algo que no se ha enseñado. Hablando de los enfoques didácticos o pedagógicos para cada una de las áreas y campos formativos en los que se organiza el programa. Los enfoques implican la participación activa de los niños y eso significa, entre otras cosas, la puesta en juego de esto. Es decir, es importantísimo que los niños tengan en la escuela oportunidades para expresar su pensamiento, sus ideas, sus inquietudes, ¿sí? A través de preguntas, de explicaciones, de propuestas, pero esto no lo logran solos. Es precisamente la intervención docente en las condiciones que nos permite la escuela precisamente, lo que propicia que los niños usen esas capacidades en el desarrollo de las actividades. Si eso ocurre y damos o proponemos situaciones en las que los niños mantengan y fortalezcan esa curiosidad por saber, por descubrir, por explorar, por entender, ¿no? En oportunidades en las que ellos tengan que estar atentos, que se escuchen, que los haga comprender, usar el razonamiento, reflexionar. Miren ustedes, que los hagan relacionarse con sus pares, colaborar en tareas directas, pero siempre con base en el respeto. Si ustedes se ponen a pensar en todas estas capacidades que son las que le dan sentido a los enfoques didácticos que están propuestos en el programa, no de ahora, desde el 2004. Entonces estamos hablando de hace 16 años, ¿verdad? Ha costado mucho trabajo, desde luego, pero este es el sentido del trabajo docente para propiciar los aprendizajes que se están planteando en el programa vigente. Oportunidades para que los niños desarrollen la sensibilidad, pero que pongan en juego la imaginación y la creación propia. Estamos hablando, por ejemplo, de los lenguajes artísticos, de las experiencias con las artes. Que puedan reconocer las capacidades propias y las de sus compañeros. ¿Sí? Que tengan oportunidades para el juego, el movimiento, el desplazamiento y desarrollen sus capacidades motrices. Fíjense todo lo que implica la educación preescolar, maestras. El trabajo que ustedes están haciendo o han hecho en este ciclo, si en esto se ha centrado, tienen que considerarlo, porque eso les ha aportado muchas experiencias y muy valiosas a los niños. Y si no, o no en todos los campos o los espacios curriculares, habrá que ver en cuáles necesitamos fortalecer para que entonces haya una relación entre lo que pretendemos nosotros evaluar en los niños y lo que estamos propiciando en el trabajo docente. Bueno, ya nos referimos un poco al
trabajo didáctico, al trabajo pedagógico, a la práctica durante esa primera parte del ciclo escolar. Vamos ahora a referirnos a su trabajo durante la jornada de sana distancia, que también, repito, sé que a todo mundo nos sorprendió y ustedes entraron en una dinámica de mucho apresuramiento, no solo ustedes, las autoridades mismas. Es decir, esto a todos nos descontroló y nos impuso condiciones muy específicas. ¿Qué es lo valiosísimo? Y de verdad, mis respetos y mi reconocimiento para la labor que ustedes hacen. Que de inmediato y preocupadas por los niños, se pusieron a atender las indicaciones, pero además a tomar iniciativas personales, en muchísimos casos, para no perder la comunicación con los niños. Y eso realmente yo, por lo menos en el nivel de preescolar, que es en donde estoy muy enterada de cómo ha ocurrido, manifiesto mi reconocimiento. Sé de educadoras que echaron mano desde un inicio de recursos para en comunidades aisladas donde no hay posibilidad de internet, pues usar el perifoneo del pueblo para dar a conocer a los papás y a los niños cómo se iba a vivir ahora la experiencia lejos de la escuela, pero para culminar a seguir aprendiendo. Bueno, inicialmente ustedes se llevaron o hicieron un trabajo, un plan de trabajo que entregaron a los papás para las 2 semanas previas a las vacaciones. Todo el mundo esperaba regresar después de las vacaciones, ¿verdad? Bueno, creo que no era tan así porque ya teníamos algunas experiencias conocidas de otros países. Pero resolvieron esa emergencia de que los niños no se fueran sin algún soporte para continuar aprendiendo desde casa. Y después también estuvieron, bueno, ni después, al mismo tiempo estuvieron haciendo la planificación para actividades de cada día y sostener la comunicación con las familias de manera que se estuviesen pues llevando a cabo las actividades relacionadas con aprendizajes, en algunos casos que ustedes habían definido, en otros cada quien, en otros fueron acordados como escuela, en fin, ahí hay una gran variedad. Pero también se han visto en la necesidad de seguir la programación de la estrategia Aprende en Casa, que como ustedes saben, es, digamos, el eje del trabajo en este periodo de confinamiento para los niños. Y algo muy importante, y es un punto central en esta intervención, es la recopilación de evidencias. Lo marco, lo destaco, porque yo quisiera que analizáramos un poco a qué nos estamos refiriendo con esas evidencias. Yo prefiero llamarles producciones. Y evidencias, pero evidencias de qué? Esa es una pregunta que me parece muy importante. Y les comparto aquí 2 preguntas clave que me parece que también cada quien podría reflexionar a partir de todo lo que hemos estado diciendo, de su propia experiencia con sus alumnos, ¿no? ¿Qué aprendió la niña o el niño? Cada uno. No estamos hablando de qué aprendió el grupo, porque cada niño, cada niña tiene una situación particular. Y esa es la gran ventaja que ustedes tienen con el expediente. Tienen una documentación del proceso de cada niño. Sí. Ustedes saben muy bien, más allá de lo que contiene el expediente, qué situaciones particulares, porque tal vez no, digo, es imposible registrar todo, ¿verdad? Pero ustedes saben muy bien qué características particulares tiene algún alumno si la mamá o el papá les llega a preguntar o si su autoridad también les pregunta. Otra pregunta es, ¿cómo participó
cada pequeño en las actividades para llegar a la producción que se toma como evidencia. Es decir, regresando un poco, tenemos en estos momentos, no sé cuántas, cada educadora tendrá una idea aproximada de cuántas evidencias a estas alturas tendría cada niño o es posible que tenga, ¿verdad? Porque estoy segura que no pueden tener evidencia de todo lo que les hemos solicitado todos los niños, no en estas condiciones. Y vamos, yo creo que ustedes lo tienen muy claro. Entonces, si esas evidencias, esas producciones, ¿qué tanto pueden ustedes tener certeza de cómo participó el pequeño en las actividades que ahora están haciendo en casa para llegar a la producción que se está tomando como evidencia? Vamos a ver algunos ejemplos para continuar con esta reflexión, porque me parece muy importante que ustedes, antes, y cuando hablo de ustedes me refiero a todas, educadoras y autoridades escolares y de zona, ¿sí? Porque creo que estas reflexiones son muy importantes en relación con las exigencias que a veces hacemos a los padres o a los propios niños o a la maestra, en fin. Entonces, si vemos, y aquí quiero agradecer la disposición a las educadoras que me permiten recurrir a parte de las actividades que han hecho, porque estos ejemplos reales nos permiten analizar desde el punto de vista del sentido pedagógico todo lo que nos pueden reportar esas producciones de los niños. Fíjense ustedes, este es un ejemplo en el que la educadora dice, el aprendizaje que yo quiero propiciar es combina colores para obtener nuevos colores y tonalidades, en el caso de artes. Y para hacer sencilla la explicación a los padres, ¿no? Porque además esa es otra tarea a la que se han tenido que enfrentar ustedes. ¿Cómo les comunican a los papás de manera clara y accesible las actividades que pueden realizar, que nunca van a poder sustituir al trabajo pedagógico que ustedes hacen en la escuela? Entonces, la actividad pedida es, con ayuda de un adulto, visita un museo virtual y expresa lo que sentiste al ver las pinturas. Anótalo en tu cuaderno de dibujo. ¿Para qué lo piden anotar? Pues porque ustedes requieren ver la producción del niño, ¿verdad? Y aquí tenemos el ejemplo. Lo que el chiquito escribe, bueno, el museo visitado es el Museo Virtual Castillo de Chapultepec. Y entonces dice, me gustó ver la pintura y todo es bonito y nos enseña sobre México y lo que pasó hace muchos años. Y luego tenemos otra, Museo Papalote, Museo del Niño. Y aquí lo que dice es una pared de clavos, figuras de Lego. Algún día me gustaría ir. Interesante. Esta es la producción que logró el niño. ¿Sí? Pero maestras, cuando ustedes ven esta producción y si se ponen a pensar en es lo que realistamente pudo hacer ese chiquito en casa, en las condiciones que tuvo. Afortunadamente pudo ingresar al museo virtual y seguramente vieron muchas cosas que cuando me imagino a la educadora viendo esta producción,
yo creo que irremediablemente a uno se le antoja cuando regresemos, vamos a entrar a un museo virtual con los niños y vamos a llevar a cabo esta experiencia para que a partir de esto que ellos pudieron hacer en casa, ¿cómo lo podemos retomar de manera que pueda ser una experiencia compartida entre todos, con la intervención docente, con la guía de la educadora, con toda la experiencia que una maestra tiene para propiciar esos aprendizajes desde el punto de vista realmente pedagógico? Acá los padres hacen muchos y grandes esfuerzos, pero no son la maestra. Y luego, la otra cuestión es que tomemos en cuenta, también ustedes lo tienen muy claro, no todos los niños van a poder realizar o pudieron realizar esta actividad. ¿Por qué? Porque era un museo virtual. Y quienes no tienen acceso al medio no tienen por qué ser descalificados de esta experiencia, ¿sí? Bueno, fíjense cuántas cosas podemos reflexionar a partir de una producción de los niños. Vamos a ver otro ejemplo, pensamiento matemático. Y aquí la educadora dice que les propuso esta actividad, jugamos a medir. El aprendizaje que se planteó fue mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales. Este es el aprendizaje planteado en el programa. ¿Sí? Bueno, y ella dice, los niños tenían que medir muebles de sus casas con diversos objetos. ¿Pero qué hizo la educadora? Pues tuvo que hacer un video, que no voy a proyectar acá, porque eso también ustedes lo han hecho mucho. Pero cuando se enfrentan a esta circunstancia de dificultad, digamos, de comunicar a las familias cómo propiciar esto, pues hacen su video y se los mandan. Y entonces les voy a contar cómo hizo la educadora el video, porque esta es una producción que le manda la mamá o el papá de ese alumnito, ¿no? Entonces, esto surge a partir del video en el que la educadora explica cómo llevar a cabo esas actividades de medición. Y entonces ella les muestra el objeto con el que van a medir, pero les muestra, esa es la posibilidad que tuvo para los papás, les muestra cómo hacer esa medición con, primero, el lápiz, cuántos lápices mide, la mesa, la cama, la puerta, el refri, el horno de microondas, y que el niño registre. Y así le explica con cada objeto. Su exposición fue muy clara. Los papás entendieron seguramente e hicieron que los niños midieran. ¿Qué es lo que quedó fuera de la riqueza pedagógica que da el trabajo con el grupo? Piénsenlo. Se me antojaría estar interactuando directamente con ustedes para las preguntas. Pero fíjense lo que se sacrifica desde el punto de vista de las limitaciones que nos impone esta situación. Seguramente en el salón, pues ustedes podrían haber, o la educadora podría haber hecho la situación de tal manera que sean los niños quienes propongan cómo van a medir el largo de la mesa, la longitud de las patas, con qué medirá más la puerta, si usan la goma o si usan el lápiz, en fin. Pero eso lo puede hacer la educadora. En casa no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, sin embargo, con esta producción, ¿qué se podría hacer al regreso de la escuela? Al regreso a la escuela. Otra, lenguaje y comunicación, narración. El aprendizaje es narra anécdotas con secuencia, entonación y volumen.
importantísima esa capacidad. Nada más que mi pregunta es, maestras, ¿cómo pueden tener ustedes evidencia de una narración con secuencia, entonación y volumen cuando se trata de una anécdota? Ustedes dirán, pues el audio. Sí, claro, el audio. Y tendrían ustedes que escuchar no sé cuántos audios, ¿verdad? Para poder decir algo sobre cómo narra el niño y cómo está avanzando. Ojo, no logrando, avanzando en relación con este aprendizaje planteado. ¿Sí? Entonces ahí hay todo un trabajo, hay todo un conjunto de condiciones que deberíamos considerar para afirmar algo con respecto a si el niño va avanzando en esta capacidad, en ese aprendizaje. Y la producción que ese chiquito envía es esta. Te platico cómo hago las cosas. Es una producción. Seguramente hubo muchas cosas más. Yo estoy tomando el ejemplo de la producción para que pensemos en el sentido de el uso pedagógico que le podemos dar. Y aquí está una secuencia de acciones ilustrada para lavarse los dientes, para el lavado de dientes. ¿Sí? Pero aquí yo no puedo ver, es imposible, la descripción o la narración, ¿verdad? Esto es una muestra gráfica, tal vez, de esa secuencia. Diferente sería escuchar al niño, como lo explica. Muy bien. Hasta aquí, maestras, vamos a dejar este primer bloque y me gustaría mucho saber si tienen alguna pregunta en relación con esto que acabamos de analizar, con esta primera reflexión, en el entendido de que, bueno, ustedes tienen todo un trabajo desarrollado. Hay mucho que tomar en cuenta porque su trabajo no terminó cuando empezó la pandemia, ¿sí? Y yo creo que no tienen por qué preocuparse tanto en el sentido de, y no nos va a dar tiempo de evaluar. Hay mucho avanzado en el sentido de lo que ustedes tienen ya documentado. No sé si quieran hacer, si tengan algunas preguntas que puedan enviar al chat. Aquí tenemos una. A ver. Dice, cuando los padres de familia no se involucran y no participan en la entrega de evidencias, ¿cómo poder evaluar el avance obtenido? Cuando los padres no se involucran. A ver, hay muchas circunstancias, maestras. Seguramente ustedes tienen muchos casos. En preescolar, necesariamente requieren el apoyo de los padres de familia para que los niños hagan el trabajo en estas condiciones de confinamiento. Si no se tiene con si no se cuenta con ese apoyo y los niños no mandan producciones, ustedes tienen que pensar, en mi opinión, y yo eso es lo que les sugiero, que sí tienen ustedes posibilidades de saber, sí tienen información de ese chiquito,
aunque no sea con respecto a esa actividad específica que ustedes les pusieron, ¿verdad? Pero el cómo evaluar o qué hacer ante eso, pues digo, primero hay que conocer las condiciones por las cuales no se están involucrando los papás y los niños están, ahora sí que sin posibilidades de realizar el trabajo. Pero esa situación, que puede ser muy frecuente y no sabemos cuáles son las condiciones, hay que indagarlas, ¿no? Hay muchas familias que están luchando por subsistir, ¿sí? Hay muchas familias en las que ni siquiera hay un adulto, ni siquiera el hermano mayor. Hay familias en las que el hermano mayor es el que le ayuda al de preescolar, siempre y cuando no se le junte el horario de trabajo con sus clases de secundaria o de primaria. Pero hay condiciones o familias en las que se queda el niño. No solo de ahora, ustedes lo saben, hay hogares en los que los niños se quedan solos. ¿Y ahí qué procede? ¿Vamos a evaluar a esos chiquitos a partir de la insuficiencia? Porque tienen esa carencia de experiencias, de conocimientos, de posibilidades de hacer algo. O mejor tratamos de involucrarlo, ¿no? Y valoramos lo que sí puede hacer en relación con su propia circunstancia. Y aquí yo reitero, no esperemos evaluar algo sobre lo que el niño no ha tenido experiencias. Pues ya sabemos el resultado, ¿verdad? Por aquí tenemos otra. Preguntan si es importante la selección de los aprendizajes para el trabajo en casa y evaluar los productos. Claro que es importante. Y más importante aún, no es solo la selección. Más importante que la selección, o tan importante como, es que ustedes puedan entender, comprender qué implica el avanzar en el logro de ese aprendizaje. ¿Sí? Ustedes saben con mucha claridad, porque está planteado en el programa y se ha insistido mucho en ello, que en el caso de preescolar, los aprendizajes esperados están planteados para favorecerse a lo largo de los 3 grados de preescolar, ¿sí? Y que nunca va a ser suficiente una situación didáctica para que ustedes puedan decir aprendizaje logrado. Mucho menos va a ser suficiente una actividad como las que ahorita se ven obligadas a proponerles a los papás, que tienen que ser actividades cortas, ¿verdad? Muy accesibles, porque tienen que trabajar con lo que hay en casa. Entonces, eso es algo muy relevante. Ninguna de las producciones dan cuenta de un aprendizaje logrado. Es un punto que yo quisiera que ustedes reflexionaran. Por eso las preguntas que les planteé en la diapositiva. ¿Sí? ¿De qué da cuenta eso que ustedes llaman evidencia? ¿Evidencia de qué? ¿De lo que hizo? Tal vez sí, pero hay que preguntarnos lo que también ahí planteábamos. ¿Cómo participó el niño para llegar a esa evidencia? ¿Fueron sus ideas? Digo, no hablo, por ejemplo, si se trata de un texto escrito, sabemos que los niños en su mayoría no saben escribir convencionalmente, ¿verdad? Pero lo que está escrito por un adulto, ¿refleja las ideas de los niños o son las ideas del adulto? Y eso para ustedes es oro, maestras, porque viendo eso tienen una base a partir de la cual pueden decir, sobre esta producción, cuando regresemos, yo quiero trabajar con los niños para indagar cómo fue que llegaron a ella.
porque este aprendizaje me parece relevante, pero siento que no se pudo abordar con amplitud a través de esas actividades. Es decir, ver en profundidad el sentido del trabajo que ustedes tal vez hubieran tenido muchas ganas de hacer con todo el grupo, pero no se puede, ¿verdad? ¿Alguna otra? Y continuamos. Sí, tenemos por aquí ¿qué actividades podemos realizar para atender las nuevas necesidades emocionales de los niños mediante los aprendizajes del programa? Miren, yo les pediría que me permitan continuar con el desarrollo de la exposición, porque me da la impresión de que, bueno, no me da la impresión, veo una gran preocupación por la parte emocional, por la afectación emocional que los niños, que asumen ustedes que los niños están teniendo o van a tener, ¿verdad? Sin embargo, creo que es muy importante considerar que en el momento en el que regresen va a haber oportunidades. ¿Cómo? Vamos a verlo. Creo que lo tengo considerado en lo que sigue de la exposición. Nada más, Eva, si me permites un segundito para que Miss Patty pueda tener una participación. Perfecto. Entonces, adelante, por favor. Gracias, Eva. Bueno, considerando estas reflexiones que ya nos haces desde los principios y considerando la planeación y que tanto estamos viendo reflejado en lo que están haciendo las compañeras docentes, concretamente, ¿de qué forma podemos tomar en cuenta para evaluar aprendizajes la carpeta de experiencia? Con los ejemplos que ya nos diste es muy claro, ¿no? Lo que es evidente y lo que no. Si no tenemos la certeza de que sea un logro para los alumnos. Entonces, ¿qué podemos evaluar de esas carpetas? Claro. Yo no sé si la pregunta tenga que centrarse en qué evaluar con esas producciones. Yo, en todo caso, lo que veo es la posibilidad de dar un uso pedagógico a esa carpeta de experiencias, que no es lo mismo que carpeta de evidencias. ¿Sí? ¿Cómo lo estamos entendiendo? Y por eso me parece importante que nos podamos referir un poco más al aspecto específico de la evaluación en relación con pues sí, con las expectativas que ustedes están teniendo y las grandes preocupaciones. Ajá. Entonces, espero que esto que menciona la maestra Patti nos dé pie para ir ampliando un poco las explicaciones o ir ampliando un poco las ideas a partir de la explicación que pueda yo hacer. Y al término de este segundo bloque, volvemos a abrir la sesión de preguntas. ¿Les parece? Bien. Entonces, vamos a regresar. El regreso a la escuela, las expectativas de su parte. ¿Sí? Hay mucha incertidumbre. Ese es el punto de partida. Incertidumbre con respecto a, por ejemplo, cuándo se regresará, cómo se cerrará el ciclo escolar, cómo se va a evaluar a los niños. ¿Sí? Además de todas las preguntas que se hacen ustedes en relación con las condiciones de seguridad y sanidad, ¿no? ¿Cómo van a estar las escuelas? ¿Cómo vamos a tener que proceder para irnos incorporando a esto que se ha llamado la nueva normalidad? Hay muchas respuestas que yo no tengo y que tendrán que ser respondidas a partir de disposiciones oficiales, institucionales que se van a emitir o que están en ese proceso de definición, ¿no? Yo me seguiré centrando entonces en el aspecto pedagógico.
Respecto a estas preguntas que ustedes se hacen, llevan a una tendencia, ¿no? O sea, porque creo que la mayor preocupación está en cómo se va a evaluar a los niños. Y por eso es que decidí referirme primero a todo lo anterior, ¿sí? Porque eso es lo que les va a permitir a ustedes tomar decisiones para saber en qué centrarse para evaluar a los niños. Eso es lo que las ha llevado a la compilación de evidencias. Y lo que decíamos, ¿no? ¿Evidencias de qué? ¿Para qué se van a utilizar esas evidencias una vez que regresen? ¿Y cómo se van a interpretar? De cómo las interpreten ustedes es cómo va a resultar su proceder para hacer la valoración de los niños. En función de qué las van a interpretar, creo que ya vimos una buena parte en el bloque anterior de la exposición. Ahora, vamos a ver, ¿qué esperan ustedes, educadoras? Y perdón que me refiera a educadoras, pero con este término me refiero a todas, educadoras frente a grupo, autoridades escolares y de zona, etc. ¿Sí? ¿Qué esperan? Primero, que regresen todos los niños del grupo. Eso es lo que todo mundo quiere. No tanto porque algunos puedan no tener el expediente y cómo los van a evaluar, pero ustedes no quisieran que se les fuera ningún niño, pero va a haber seguramente migración. Va a haber cambios de domicilio. Hay niños que aún, de quienes ustedes en estos momentos no tienen información. Y les preocupa, primero, saber cómo están, en qué condiciones de salud ellos y su familia. Ya hemos empezado a tener noticias muy desagradables, ¿verdad? Y en esos casos en los que los niños han tenido pérdida de familiares y todo, ¿cómo podemos exigirles que se inserten en la dinámica del trabajo de aprende en casa o de lo que les estamos pidiendo, ¿no? Eso hay que considerarlo, maestras. Esperan que estén aprendiendo y seguramente están aprendiendo. Que estén aprendiendo a partir de las actividades que realicen. Aprende en casa y las que probablemente ustedes siguen proponiéndoles de manera adicional. Esperan que los niños lleven la carpeta de evidencias. Quisieran compensar el tiempo, atender aprendizajes fundamentales en pocas semanas. Es una expectativa, pero yo no sé si sea posible compensar el tiempo. Yo más bien pensaría en qué es, lo importante es plantearnos qué es factible hacer al regreso con los niños. Y esperan evaluarlos. Pero lo que creo que es muy importante que tomen en cuenta es que la evaluación, maestras, no tiene por qué centrarse en la carpeta. Porque ustedes ya tienen mucho trabajo realizado. ¿Sí? Entonces, creo que se está exagerando en lo que se espera que les dé la carpeta de producciones o de experiencias. ¿Sí? Porque no tiene por qué ser el único recurso a partir del cual definir la evaluación final de los niños. Yo quiero compartir con ustedes algunos supuestos que me parece, bueno, yo los he identificado así porque por todo lo que ha pasado desde el principio del confinamiento, con el trabajo en casa. Un supuesto que subyace a estas expectativas de regresar a evaluar es que los niños pueden alcanzar los aprendizajes esperados planteados en el currículum
aunque no estén en la escuela, y mediante actividades que el adulto en casa realice con ellos. Ese es un supuesto que yo identifico. Y yo les preguntaría, ¿será? ¿Será posible? Piénsenlo, ustedes pregúntenselo. Esos aprendizajes esperados, planteados en el currículum, son la guía para el trabajo de ustedes con los niños en la escuela. Si las condiciones cambian y no está la educadora, que es quien organiza el grupo, quien propone las situaciones didácticas, no le pueden pedir a una mamá que lleve a cabo el trabajo con una situación didáctica, como lo harían ustedes con todo el grupo, y que ella lo haga en casa. Entonces, esos aprendizajes esperados, que de aquel que ustedes quieren valorar, ¿qué de él está logrando el niño? Porque los aprendizajes, así como están planteados, son procesos. No es aprendizaje, actividad y aprendizaje logrado. Actividad y aprendizaje logrado. No. Se trata de procesos que se van a ir logrando a través de un trabajo sistemático e intencionado. Por eso cobran mucha relevancia las propuestas didácticas del libro de la educadora. Y luego el otro supuesto que yo identifico es que es posible tener evidencia de todo cuanto se ha solicitado a distancia. ¿Sí? Y entonces yo no sé si ha disminuido, pero al principio yo detecté así como una enorme preocupación y un bombardeo de fotografías, trabajos, ejercicios, videos, ¿no? Que las mamás mandaban, las educadoras mandaban y de todo. Y además que tenían que entregar. Entonces, de todo se puede tener evidencia cuando se trata de los aprendizajes. Creo que los ejemplos que analizamos hace un momento de producciones, para eso nos son útiles. O sea, ¿qué reflejan esas producciones? ¿De qué son evidencia en cuanto al aprendizaje esperado? ¿Qué evidencia podemos tener de la actitud de los niños, de sus reacciones en una situación problemática que está viviéndose? El dibujo no me da evidencia de que esté logrando algo en relación con lo emocional, porque las actitudes las podemos percibir solo de manera directa, ¿no? Y como eso hay muchos aprendizajes. Por eso me parece relevante que ustedes puedan hacer siempre una revisión reflexiva de si eso que están ustedes tratando de valorar es factible de ser valorado con las producciones que están considerando. Entonces, para eso me parece importante compartirles estos supuestos. Bien. Miren, hay dificultades que hemos identificado en torno a la evaluación, son de ahora. Han estado presentes desde hace mucho tiempo y ustedes seguramente las han experimentado. Una primera es comprender los aprendizajes esperados y sus implicaciones en el trabajo cotidiano. Es decir, ¿qué significa en términos de trabajo a realizar con los niños que ellos logren expresarse con mayor coherencia, fluidez, entonación, con expresiones más completas? ¿Qué significa eso en la práctica? Entonces, significa un conjunto de experiencias, repito, de trabajo sistemático, y la evaluación
no tendría por qué asumirse como un aprendizaje en determinado momento y damos por hecho que se logró o no y no volvemos a tocar. Entonces, ¿qué implica en términos de procesos para los niños? Esa es una dificultad. Otra que manifiestan es diseñar instrumentos para la valoración formativa y visualizar los aprendizajes que se están trabajando. Mucho de lo relacionado con evaluación se pretende resolver con instrumentos, ¿sí? Y también dicen en algunas educadoras, al realizar las rúbricas, ¿cómo determinar en qué nivel se encuentran los niños? Fíjense, es una pregunta muy importante, pero yo no tengo respuesta. Lo que les puedo compartir son ahora unos planteamientos que sí creo que es muy pertinente tomar en cuenta, porque estamos hablando de niños pequeños. Y si no consideramos sus características a los 3, 4 y 5 años que tienen, pues tal vez estemos siendo injustos lo que están aprendiendo. Y la otra dificultad es recopilar y elegir evidencias, fíjense, esto les repito desde hace mucho tiempo, seguro ustedes coinciden con ello. Evidencias que den muestra de los logros de los niños en cada aprendizaje. Tiene mucha relación con lo que ya planteamos. Entonces aquí es donde yo comparto con ustedes algunos planteamientos. Primero, considerar que en el caso de los estudios de desarrollo y evaluación, con los niños pequeños, lo primero es que tengamos en cuenta que el enfoque o que tenemos que enfocarnos en las posibilidades y capacidades, las potencialidades de aprendizaje y no en las deficiencias. Si nosotros nos preguntamos o nos centramos en lo que los niños no saben y no pueden hacer, vamos a tener mucho de qué hablar, porque tienen una edad muy corta, 3, 4 y 5 años, repito. ¿Qué no sabe? Muchísimas cosas. Pero si preguntamos, ¿qué sabe y qué puede? Que ese es el enfoque para la valoración de los niños y de todo el programa. ¿Qué sabe y qué puede? Solo y con ayuda. Y ahí entra la intervención docente, ¿sí? Partiendo del principio de que todos pueden más de lo que ahora tienen, ¿no? Pueden hacer más cosas y ahí es donde se justifica la intervención docente. Todos, aunque tengan ciertas deficiencias o y discapacidades, pero pueden hacer cosas. Sobre eso que pueden, ¿cómo les ayudamos a avanzar? Otra consideración es que los niños menores de 5 años son notablemente cambiantes y que no hay edades fijas en las que logran obtener o desarrollar determinados conocimientos y habilidades. Por eso hablamos de potencialidades de aprendizaje y desarrollo de capacidades. Ustedes lo ven en la práctica. Hacen con diferentes ritmos ciertas cosas, ¿verdad? Unos logran antes, otros después. No hay igualdad en esos procesos. Y aquí hago hincapié. Los procesos de aprendizaje no son medibles en los niños chiquitos. Por estas características, no se pueden medir sus procesos. Por eso, los especialistas en educación infantil insisten en que el registro sistemático del docente de cómo participan, razonan, resuelven, interactúan, crean, se comunican con el niño, es la manera de documentar y hacer seguimiento de sus progresos. Esta es la principal fuente para la valoración, ¿sí? La documentación de los procesos.
La valoración de lo que hacen los niños en estas etapas tempranas es en realidad, esto también es relevante, maestras, una valoración de la propia educadora sobre su trabajo con ellos. Esa valoración permite tomar decisiones orientadas a mejorar las prácticas. Es decir, los niños van a avanzar en la medida en la que tengan experiencias que los hagan movilizar esas capacidades que implican los aprendizajes. Y por eso doy tanta importancia a toda la documentación que ustedes tienen de los procesos de los niños, porque es el principal insumo para tomar las decisiones de evaluación. Y comparto con ustedes esto que hemos visto que ha estado ocurriendo mucho en preescolar. Eso ya lo había presentado, pero lo retomo porque me parece que sigue presente. Una preocupación excesiva por la evaluación de los alumnos. Una tendencia creciente a trabajar con los niños para obtener evidencias. Eso no es derivado de la pandemia, eso viene de tiempo atrás. Y entonces, esto tiene implicaciones muy serias, porque resulta que muchas educadoras, como se les están exigiendo evidencias del trabajo, dedican mucho tiempo y, sobre todo el tiempo que podría dedicarse al trabajo, a estar tomando las fotografías. Entonces, yo creo que ahí hay que plantearse, ojo, no estoy diciendo que se deje de evaluar. Es muy importante saber o aprender a registrar la información, y para eso se requiere afinar la habilidad de observación y captar esas participaciones de los niños, pero siempre ligado al hacer pedagógico. Y la otra es también que se tiende a preparar a los niños, sobre todo cuando ha existido esta iniciativa de instrumentos para saber niveles de desempeño. Ustedes no me dejarán mentir. Se tiende a preparar a los niños para responder lo que piden esos instrumentos. Frente a esto, maestras, la pregunta que se antoja es, pues a lo mejor está el resultado de la evaluación, pero con ese resultado, ¿se está dando cuenta de lo que aprendieron los niños? Por eso es tan relativo, en mi opinión, repito, el uso de los instrumentos con esos propósitos para el caso de preescolar. Y yo quiero retomar en cuanto a la evaluación formativa y a la evaluación del aprendizaje. A ver, ¿qué es? Porque esto también nos va a permitir, si lo reflexionamos, convencernos de que hay posibilidades de hacer un proceso formativo verdaderamente en la evaluación. Y es un proceso que consiste en comparar o valorar lo que los niños conocen y saben hacer al comenzar un ciclo escolar. Por aquí yo empecé. Ustedes tienen ese diagnóstico. Pero resulta que del inicio del ciclo al primer periodo de corte de evaluación, ustedes tuvieron una intervención, ¿no? Partieron de, a ver, los niños llegaron así y ahora vamos a trabajar con ellos. Trabajaron y llegaron al primer corte. Hicieron su valoración de cada chiquito, revisando su expediente, y se percataron de cómo había avanzado del inicio del ciclo en ese primer periodo al corte. Y después al siguiente. Y les llegó marzo. Pero ya hay algo, ¿verdad? En ese periodo de trabajo, secuencia de actividades, ustedes tienen que decir con respecto a las metas o propósitos, es decir, a los propósitos del programa, los aprendizajes esperados. Pero ahora están en otro proceso, en otro periodo, que va a ser importante,
porque los niños sí que están aprendiendo. Entonces, ese periodo se tiene también que considerar en términos de lo ya realizado en los anteriores. No tienen por qué verlo aislado. Y para que ustedes estén en condiciones de hacer un juicio basado en la información que han recogido y que han organizado e interpretado en distintos momentos. Sí. Esquematizo las finalidades de la evaluación formativa, simplemente para como recapitular lo que ya dijimos. Sí se trata de valorar los aprendizajes de los alumnos, pero no en aislado, sino identificando las condiciones que influyen en el aprendizaje, ¿verdad? Y desde luego, la intervención docente, porque se trata de mejorar el proceso docente y otros aspectos. Es decir, la finalidad de la evaluación no es ubicar a los niños en ciertos niveles de desempeño o decir qué aprendieron y qué no, sino explicarnos cómo están influyendo ciertas condiciones para que logren ese aprendizaje o no lo logren. Y si no lo están logrando, ¿qué tendríamos que hacer para mejorar el proceso docente? Bueno, esto ya lo vimos. Y aquí podríamos abrir otro espacio para preguntas antes de irnos a lo que sigue. Con lo que nos está comentando la ponente, me gustaría preguntarle, ¿conoce el instrumento de herramientas de habilidades básicas de lectura, escritura y conteo que en preescolar se está aplicando y qué opina de él? Sí lo conozco y es precisamente parte de lo que yo comentaba. El instrumento, como está planteado y el uso que se le ha dado, me parece que en muchos casos refleja esta tendencia a preparar, a enfatizar, a trabajar con el instrumento para que los niños reflejen ciertos resultados. Sí. Y en esta idea también de, ¿cómo lo explico? Compartimentalizar lo que tiene que ser todo un proceso. A ver, cuando ustedes están trabajando sobre el proceso de lectura, sobre la adquisición de escritura, yo creo que quienes trabajan con el enfoque superan en buena medida lo que ese instrumento está pidiendo. Porque finalmente, esa es una de las características que yo identifico en muchos de los instrumentos. Se centran en lo que necesariamente es visible a partir de una situación momentánea. Es como los exámenes, ¿no? O sea, nos preguntan sobre una parte específica que puede ser a criterio de cada quien, ¿verdad? Lo esencial de lo que queremos que los niños estén aprendiendo. Pero eso no es todo. Es decir, en ese sentido, siento que las implicaciones no son las mejores. Si se utiliza el trabajo con el enfoque, yo no le vería ningún problema a cualquiera de los instrumentos que se quiera aplicar. Pero si es para, a partir de ese instrumento, ubicar a los niños en niveles de desempeño, con respecto a qué, dónde está el proceso amplio, sistemático, hecho por, digo, estaríamos esperando que eso estuviera pasando en todos los casos, en todas las aulas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, algunas recomendaciones que mencionan es que se trabaje por Zoom para poder ver estas cuestiones de evidencias, aunque por el contexto, bueno, no todos lo pueden realizar. En otro punto, mencionan que
Si entonces para evaluar, el tercer momento se debe considerar lo que ya tienen en sus registros y apoyarlo con las experiencias en casa. Esa es una. Otra es, ¿se realizará de manera general otro instrumento de herramientas en lenguaje y pensamiento o se partirá con la misma herramienta que se proporcionó? Miren, si se va a hacer otro instrumento, no lo sé. Yo no estoy en la Secretaría de Educación Pública. De hecho, yo tengo entendido que ese instrumento se dio una disposición para que ya no se utilizara hace tiempo. Pero bueno, tendría que confirmarlo. No sé qué se vaya a hacer. Lo que yo les voy a presentar en este último bloque son algunas de las propuestas, no solo para la evaluación, para el trabajo, porque miren, yo sí insisto mucho y ojalá que esta reflexión la puedan ustedes analizar, ¿no? Pero les invito a pensar en que la evaluación no tiene por qué aislarse, que no les preocupe solo evaluar a los niños. Hay muchas cosas que se tienen que considerar relacionadas al proceso de los niños para de verdad no perjudicarlos. Están muy chiquitos. Y los juicios que a veces emitimos o la decisión que tomamos para decir si está en insuficiente o en básico, ya no sé ahorita cuáles son los últimos criterios. Bueno, de hecho ya no se manejan los niveles de desempeño en el documento oficial de evaluación, ¿verdad? Hasta ahora. Y creo que es lo correcto, porque en preescolar decir que es insuficiente el avance, ¿en función de qué? ¿Cuál es el referente que yo tomo para decir? También, por ejemplo, cosas que a mí me dejan pensando mucho, para decir que un niño de preescolar está en rezago. Creo que a veces los parámetros que se toman son equivocados en el sentido de que se piensa en educación básica y desde ahí se ve a los niños, se trasladan las cosas al nivel de preescolar, cuando deberíamos pensar primero en los niños pequeños que en estos momentos, con ciertas características, tienen ciertas posibilidades que implican al trabajo de la educadora, ¿no? De una manera mucho más, yo digo que realista, flexible, libre, sin tener que estar formalizando tanto y esperar siempre un número, un nivel, una clasificación, porque eso no ayuda a los niños. Y creo que tenemos que verlos más en su propia realidad, porque es lo que nos toca hacer en la escuela, ¿no? Ayudarlos a avanzar. O sea, si en mi opinión un chiquito no es que tenga rezago, o sea, tiene ciertas condiciones particulares que yo quisiera, en las que yo quisiera influir desde la escuela para ayudarlo a avanzar. Esa es la misión. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy cautelosos con eso. No sé si respondí, se me fue la primera pregunta que planteaste, Andrea. Sí, de manera general, sí, porque ahorita ya están preguntando justo creo lo que vas a presentar en el siguiente bloque, pero Miss Patty tiene por aquí una observación, entonces vamos a dar la oportunidad, por favor. Adelante. Yo creo que Eva, bueno, dar los referentes de lo que ya se ha hecho y cómo las docentes se pueden preparar para el tercer corte de evaluación, que es la gran preocupación. Sin embargo, hay como también la situación latente. El secretario de Educación ha dicho que se va a realizar una evaluación diagnóstica al regresar. La preocupación de las compañeras docentes es dónde tendría que estar centrada la mirada al regreso para llevar a cabo esta evaluación diagnóstica. Ok. Perfecto. Sí,
justamente por eso, y me voy a ir, si me permiten, a la continuación de la exposición, porque precisamente eso es lo que yo estoy convencida de que tendríamos que considerar al regreso. Cuando el secretario habla de la evaluación diagnóstica, ok. Creo que se está refiriendo precisamente a tomar en cuenta todo lo que ha pasado para que los niños, cuando regresen, puedan darnos posibilidad de saber, o darles a ustedes la posibilidad de saber cómo llegan, cómo regresan a la escuela, en qué condiciones. Así entiendo yo esa evaluación diagnóstica, que además hará cada maestro, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a partir de esto. Los niños regresarán a la escuela, primer punto, con experiencias vividas que no pueden estar contenidas en una carpeta. Creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ustedes, repito, educadoras, además de lo que los niños están guardando en su carpeta, ustedes saben, porque se han comunicado con las familias, seguramente tienen cierta información de algunos de sus niños, ojalá fuera de todos, pero eso es imposible, de cosas o situaciones específicas por las que están pasando. Esa es parte de la información que no deben dejar al margen para su evaluación diagnóstica en el momento del regreso, ¿sí? ¿Cómo conocer estas experiencias que los niños están viviendo y que no caben en una carpeta porque no se pueden plasmar en un dibujo o en una hoja de papel? ¿A qué dar prioridad cuando los niños vuelvan a la escuela? Son preguntas que ustedes mismas se están haciendo. Y a partir de lo cual yo me doy la oportunidad de hacer estas sugerencias. Repito, nuevamente, basándome en lo que es factible y que está dentro de las responsabilidades de la educadora. Primero, maestras, hagan una revisión y análisis del trabajo pedagógico que hicieron con los niños hasta antes de la jornada de sana distancia. Ustedes tienen todo un cúmulo de información ahí, ¿no? Y plantéense preguntas como estas. ¿Qué aprendizajes esperados intentó atender? En sus planes de trabajo lo tienen. Y eso les va a ayudar a reconstruir su experiencia. Una cosa es, ¿qué es lo que ustedes seleccionaron como aprendizajes esperados para sus planes de trabajo? ¿Sí? Y luego en ese inter estuvo el trabajo que realizaron con los niños. Después de ese trabajo viene la reflexión. ¿Qué se favoreció mediante las situaciones didácticas que trabajaron? ¿Se lograron esos aprendizajes que ustedes se propusieron? ¿O solo en parte? ¿O de plano no? Porque a veces nos damos cuenta de que, no, pues tales situaciones no atendieron esos aprendizajes. Bueno, esa es una revisión fundamental. ¿Qué logró cada alumno en relación con dichos aprendizajes? Y ahí viene el análisis del expediente que ustedes tienen de cada niño. Miren, acá, por ejemplo, se me ocurre que si ustedes tienen el caso de ciertos chiquitos de quienes ahorita no saben, no tienen información, revisen qué sí tienen documentado de su proceso y vayan como delineando las posibilidades de en quiénes me voy a enfocar más para indagar qué fue lo que pasó.
Es como parte de su diagnóstico, basado en la información que ya tienen. Luego, analizar qué implican para los niños los aprendizajes seleccionados durante la jornada de sana distancia. Unos que seleccionaron ustedes mismas, pero también los atendidos en la programación de Aprende en Casa. O sea, ¿qué implica en realidad el logro de esos aprendizajes? Y entonces, a ver, con las actividades realizadas, ¿qué es factible, realista, esperar que hayan logrado los niños? ¿No? Es decir, ¿qué capacidades se vieron implicadas? Las actividades fueron muy cortas, repito. Entonces, ¿qué parte del aprendizaje sí puede decirse que se logró? Bueno, también hay que considerar, maestras, que se requiere tiempo y acciones para que los niños se adapten a una dinámica distinta en la vida escolar. Es decir, esto que se llama nueva normalidad, no pueden ustedes dejarlo al margen porque estén preocupadas solo por la evaluación. O sea, pensando en los niños pequeños, siempre primero en los niños. ¿Qué va a implicar? Y además lo relaciono con esto que ustedes que les inquieta de la situación socioemocional, ¿no? Si estamos pensando en ellos realmente, hay que dedicar el tiempo que requiera y hacer lo que proceda para ese periodo de adaptación, ese proceso, porque no es un periodo, va a ser un proceso de adaptación a una nueva dinámica en la escuela. Repito, ahí, bueno, va a haber disposiciones, ¿no? Tendrá que haber lineamientos, normas a atender para la parte de medidas sanitarias. Esta reflexión que me parece fundamental también, ¿qué hacer para usar con sentido pedagógico la carpeta de experiencias? Teniendo en cuenta, primero, que no todos los niños la tendrán y muchos la tendrán incompleta. Ustedes, yo creo que a estas alturas ya saben de algunos que están en esta situación. Lo que yo les preguntaría es, ¿qué? ¿Los reprueban? Bueno, no hay reprobación en preescolar, pero ¿los dejan en el nivel más bajo? ¿Les ponen las recomendaciones en sentido negativo? ¿No logró, no aprendió? ¿Verdad? ¿O toman en cuenta cuáles son las condiciones que influyeron para que esto ocurriera y que no tengan la carpeta de todos? ¿Y qué pasa si solo les llega un niño con carpeta? ¿Qué harían? Yo usaría esa carpeta. No podría evaluar a los demás en sentido negativo por el simple hecho de que no se contó con esa carpeta. Pero entonces, ¿qué procede? Hay posibilidades. A ver, si vamos a dar un sentido pedagógico a esa carpeta, van a ser muchas producciones que no van a tener tiempo ustedes de revisar una a una, seguro, si es que todos les llegan con carpeta. Pero sí pueden, ya decíamos hace un momento, de aprendizajes que les parezcan importantes, seleccionar producciones. Algunas. ¿Cuáles? Ustedes van a decidir por lo que vean de su grupo o por la situación de algún niñito que en particular haya vivido una experiencia que ustedes consideren que es importante trabajar con el grupo. Y entonces, creo que aquí está la clave, maestras. Propiciar el diálogo con los niños. Esto es a lo que yo le daría prioridad. Que hablen de sus vivencias durante el confinamiento. Hay motivos suficientes para que se expresen, se escuchen, expliquen, por ejemplo, lo que saben del COVID, para que participen en el establecimiento y ejercicio de normas de convivencia que ahora van a ser distintas. ¿Sí?
Pero también, maestras, tomen en cuenta que en este periodo los niños aprendieron muchas cosas diferentes a las que esperábamos, ¿sí? Entonces, es clave jugar con ellos, leer cuentos con ellos, escucharlos. Tratándose de la preocupación por la afectación emocional, esta es la clave, el diálogo, la posibilidad de expresión, el dar motivos para que los niños nos cuenten. Por ejemplo, ¿qué pasó en su familia? Su papá y su mamá siguieron trabajando, no pudieron ir a trabajar. ¿Cómo le hicieron para subsistir? O sea, todas esas cosas que son importantes, que influyen en la vida de los niños pequeños y que a lo mejor, digo, lo ven, lo viven y no han tenido oportunidad de comentarlo con nadie. Seleccionar programas de Aprende en Casa. Esos, por fortuna, quedaron ya disponibles en YouTube. Entonces, ustedes pueden seleccionar alguno que les haya parecido importante y que tenga relación tal vez con alguno de los factores que a ustedes les inquietan. Hay mucho sobre emociones o, no sé, de muchos sucesos, ¿no? Sobre todo. Selecciónenlo y trabájenlos con el grupo. Ustedes tendrán tal vez las preguntas respondidas por los niños, pero no tuvieron la oportunidad de hacerlo con el grupo. A lo mejor ahora van a poder aprovechar eso para que los niños interactúen y opinen y, en fin, participen como están, como han establecido ustedes la dinámica. Y la otra cuestión que también me parece importante es que ustedes puedan seleccionar propuestas didácticas del libro de la educadora. En relación con educación socioemocional, hay varias propuestas. Pueden ustedes, yo no sé qué tanto lo han utilizado, pero de verdad es un recurso que les puede ayudar mucho porque están ya las situaciones didácticas claramente identificadas hasta en versiones, como para que ustedes puedan decidir. Y aquí lo que estamos proponiendo, bueno, también aprovechar, maestras, las propuestas del libro para las familias, porque eso les permite el fortalecimiento de la comunicación con los papás y las mamás. Yo creo que son recursos que tienen disponibles. Ahora considero que está mucho más enriquecido el acervo de recursos para el trabajo pedagógico con todas estas producciones. Se les puede sacar provecho a los programas de Aprende en Casa, pero todo depende de la selección que ustedes hagan y de la dinámica de trabajo que definan para hacerlo. Y con trabajo de por medio, ustedes tendrán mayores referentes para poder evaluar a los niños. Entonces, en lo que insisto es en que no se le dé mayor importancia al instrumento y que no pensemos que estamos esperando que nos llegue un instrumento para la evaluación final y con eso resolvemos este último lapso del ciclo escolar. No, yo creo que hay muchas oportunidades de mucha riqueza para ayudar a los niños a reincorporarse a la dinámica de la escuela. Creo que parte de lo que más extrañan son a sus compañeritos. Y finalmente yo quiero mencionar esto. Los niños van a regresar con muchas ganas de encontrarse con sus compañeros y su maestra, con capacidades fortalecidas, maestras. De eso estemos seguros. Con ideas, con propuestas, con aprendizajes muy importantes que no pueden ser previstos desde las formalidades del currículum. O sea, esto era imposible que se considerara
en el programa. Entonces, no reduzcamos la vida de los niños al currículum. Esta etapa que acaban o que están viviendo, seguro les dio muchas experiencias importantes que ojalá ustedes puedan considerarlas así, que sus expectativas sean de voy a ver qué más traen mis alumnos, qué lograron. Quítense un poco de la mente o de sus preocupaciones el programa y los aprendizajes esperados ahí establecidos. Veamos más en términos de lo que cada uno vivió y que puede compartirles a ustedes y a sus compañeros. Tal vez haya quienes les lleguen con una mucho mayor posibilidad de explicar, no sé, experiencias que vivieron en su casa cuando antes no querían hablar. O tal vez ocurra lo contrario. Algún chiquito que sí se expresaba muy bien y que por X circunstancias ahora se manifieste tímido o tímida. Ustedes creo que están en condiciones de pensar, de considerar muchas posibilidades de las vivencias de los niños, pero sí sería deseable que los vean con esa mirada de son capaces, pueden y lograron mucho. Y a partir de ahí ustedes puedan hacer ese diagnóstico y pues cerrar su ciclo escolar. Pues con esto yo concluyo la exposición y podríamos nuevamente abrir a preguntas finales. Si algo dejé inconcluso en las respuestas de los bloques anteriores, con mucho gusto lo retomamos. Pues nada, hay algunos comentarios sobre qué creemos del control en bueno, qué creemos sobre las medidas que se están tomando de prevención para las escuelas, etcétera. Pues esperemos por aquí algunos otros comentarios. Por aquí Claudia Ivonne pregunta si hay una fecha exacta para el regreso de clases para poder llevar a cabo la evaluación. Pues hasta ahora no la hay, porque aparte hay algunos municipios que apenas están entrando a la fase 1 de la contingencia, etcétera. Hay otros que se van a estar esperando a nivel estatal para poder arrancar todos juntos. Entonces, pues tenemos que estar muy al pendiente básicamente de lo que nos indican las autoridades. Aunque la intención pudiera ser una de la SEP, no puede arrancar la SEP si no tiene hasta ahorita el semáforo verde como tal, que indica, en este caso, Gatell, para poder arrancar. Entonces, es por eso que se ha pospuesto mucho el arranque de las sesiones de las clases. Por aquí tenemos un comentario. Se realizará en plataforma el tercer momento de evaluación en fechas ya programadas. A ver si me permites. ¿Me permites nada más una intervención? Sí, miren, anoche yo lo último que escuché es que el secretario, y yo creo que eso ustedes lo escucharon también, habla de un regreso por un periodo de 3 semanas, pero no se habla de fecha. ¿Sí? Entonces, miren, mi propuesta es esta. Como no sabemos cuándo se va a regresar, ¿no? Lo que sí podemos hacer es ir revisando lo que hay, porque el cierre se tiene que dar de alguna manera. Tampoco sabemos cuál vaya a ser, ¿verdad? Lo que en mi opinión es recomendable es que ustedes no tengan que esperarse hasta que esté la disposición para ver si revisan o no revisan lo que ya hicieron. Yo creo que ustedes, si van teniendo esa oportunidad de hacer la recapitulación de su trabajo, pues van a estar en condiciones y de preparar un poco este plan de regreso, ¿no? Pero de manera mucho más, repito, realista, no con
tantos formalismos que a veces les impiden moverse con la libertad de atender a los niños, su situación específica. Miren, estoy viendo una que dice que si todas estas sugerencias serán adecuadas para aplicar al inicio del ciclo 2021. Bueno, si ustedes están considerando que es probable que no se cierre, porque también a lo mejor ocurre, no lo sabemos, que no se cierre regresando a la escuela, yo sí creo que estas propuestas que yo les estoy haciendo son factibles si se regresa a cerrar el ciclo en estas próximas semanas, y también para que inicien el siguiente. ¿Por qué? Porque, maestras, lo que yo les estoy proponiendo no es una serie de sugerencias solamente para el trabajo en este periodo de pandemia. Son sugerencias para que ustedes enriquezcan su reflexión sobre la práctica, para que puedan analizar verdaderamente su programa, el libro de la educadora, el libro de las familias, y darles mayor utilidad en el desarrollo de su trabajo, para que puedan verdaderamente poner en práctica los enfoques y que sus niños estén en mejores condiciones de aprender. Ok, perfecto. Por aquí Miss Patty quiere hacer una intervención. Sí, adelante. Bien, Eva, yo creo que gran parte de las preguntas estaban centradas en el desarrollo socioemocional y de una manera muy clara y precisa nos has invitado a revisar el libro de la educadora. Entonces, por ahí tendremos grandes posibilidades de trabajar con los chiquitos. Por otra parte, la evaluación, me parece que las preguntas han sido en su mayoría incluidas, desde incluso los ejemplos que también nos presentas. Sin embargo, hay algo latente también respecto sobre todo a la intervención docente. Ajá. A la intervención de la docente, del director, del supervisor escolar, del supervisor general. ¿Qué competencias se tendrían que desarrollar a partir de trabajar esta educación a distancia y con la nueva normalidad al regreso? Todas las figuras, ¿qué competencias tendríamos que desarrollar? Ok. Sí, esa pregunta me parece muy importante. Miren, en primer lugar, yo creo que todos, empezando por mí, nos hemos visto obligados a incorporarnos al uso de los recursos digitales, ¿no? En lo particular, no me ha sido sencillo, pero bueno, estamos prácticamente ya obligados a hacerlo. Eso por el lado del medio de comunicación y del recurso que abrevia, que nos permite comunicarnos con muchas personas, y así como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pero eso me parece complementario. Lo que me parece mucho más importante es el desarrollo, yo no sé si llamarlo competencia, pero sí me parece que es muy importante la sensibilidad hacia el trabajo que se hace y que se debe hacer en el jardín de niños. Bien, y lo digo con la mejor intención. Siempre en las intervenciones que tengo con ustedes, me siento con la confianza de compartir las reflexiones que hago en el sentido de que mejore la relación entre el personal directivo y docente en un jardín de niños, pero también desde la supervisión con los directores. O sea, creo que es fundamental que se comparta visión y enfoque y comprensión del sentido que tiene el programa, los enfoques y el trabajo de las educadoras. Si se comprende eso bien, se entenderán las implicaciones que tiene el hecho de llevar a cabo el trabajo con situaciones didácticas amplias, por ejemplo, ¿no?
todo eso que yo acabo de comentar en relación con la evaluación, lo que implica, nos demanda mirar tanto a los niños como a la evaluación desde una óptica diferente, no centrada en los instrumentos, sino centrada en los niños con sus características, en lo que le toca hacer a preescolar y en la posibilidad del trabajo de las educadoras. Si nos centramos en los instrumentos, entonces eso tiene implicaciones porque lo que vamos a tener es prácticas centradas en el llenado del instrumento o en la necesidad de que los niños sean capaces de responder al instrumento. Se pierden muchas oportunidades de trabajo pedagógico. ¿Sí? Lo que se pide a las educadoras o a la escuela hacer. Y repito, no es que tenga que ver con competencias profesionales como tales, sino con una mirada diferente. Pero sí, ahí sí es, creo, fundamental también que se conozca, se comprendan el programa y los recursos de apoyo al trabajo docente. Porque si no compartimos puntos de vista, entonces lo que estamos esperando o solicitando tal vez la educadora a los padres y la directora a las maestras y la supervisora a las directoras van a hacer cosas contradictorias. Pongo un ejemplo. En el libro para las familias, yo espero que todas lo hayan analizado ya desde hace tiempo, pero se habla de las propuestas para que en casa los papás realicen actividades en apoyo al proceso de lectura y de escritura. No se dice que el papá o la mamá le enseñen a leer y a escribir al niño, no, pero se dan sugerencias de experiencias y actividades para que los niños se involucren en el uso de la lengua escrita, ¿no? Que elaboren listas de supermercado, que les lean, para que adquieran el gusto y el placer por leer. Pero también se dice ahí que de acuerdo con las características de los niños y etcétera, no se trata de que en la escuela se hagan planas, porque así no se aprende a escribir. Esta es una recomendación que está hecha para los padres. ¿Y qué pasa? Si la educadora no sabe, no conoce el contenido del libro para las familias y las autoridades tampoco, y entonces por acá se trabaja con esas prácticas, que ya no sería lo que estaríamos esperando, y llegan los papás y dicen, pues acá dice que no se trata de hacer planas, de nada, ¿y por qué se hacen? Es un ejemplo muy claro de cosas que ocurren y sobre las cuales es necesario estar informadas, analizar, porque en función de esas sugerencias se puede, fíjense ustedes, definir prácticas. Por aquí había una pregunta de qué tienen que cambiar, en qué tienen que cambiar las prácticas, ¿no? Se definen las prácticas aplicando enfoques, pero también se empieza a establecer una comunicación y a compartir metas y a compartir la visión sobre los niños, sus procesos de aprendizaje y la intervención docente. Entonces, el reto es fuerte, ¿sí? Y son muchas competencias en el ámbito del desarrollo de cada función, pero en relación con la atención al trabajo, al proceso educativo de los niños. Bien, pues es evidente que esta parte que tú nos invitas también a estas experiencias o estas producciones, como tú le llamas, de los niños, pues las resguardemos obviamente al regreso, pero para mayor análisis en lo futuro, porque definitivamente no quiere decir que se acabe el ciclo escolar 19-20 y que ya no van a servir. Al contrario, considero que a partir de lo que nos planteas, pudiéramos trabajar en lo futuro un taller analizando finalmente esas producciones, porque hablan mucho de lo que también estamos planeando y lo que estamos evaluando sobre todo. Entonces, en ese sentido, pues bueno, gracias por la invitación que nos haces a valorar este trabajo que ya se tiene y que es fundamental de las compañeras educadoras.
Una última intervención de mi parte, y bueno, está centrada en la preocupación que tienen las compañeras respecto a la inclusión educativa. Entendemos que la inclusión en el aula es pues hacia todos los alumnos, los callados, los inquietos, los que participan, los que no, los que son líderes, los que son un poco más poco independientes. Sin embargo, también hay ciertos chiquitos que manifiestan algunas conductas ya sea disruptivas o que tienen alguna situación específica. Y bueno, las compañeras se manifiestan en qué va a pasar, cómo podemos intervenir con estas nuevas, obviamente, condiciones de distanciamiento que vamos a tener en las aulas. Sí, fíjense que son muchas, les repito que ustedes tienen, por todo lo que viven y conocen de la realidad de sus alumnos, tienen muchas inquietudes a las cuales yo les sugiero lo siguiente. Hay casos muy particulares. En cada grupo hay, ya sabemos que hay diversidad, ¿no? Y que la inclusión quiere decir atendamos a todos, ¿no? Bueno, pero hay niños con ciertas discapacidades, hay niños que requieren atención muy diferenciada. Y yo recuerdo que en el documento de lineamientos que últimamente envió la Secretaría para el trabajo con la estrategia Aprende en Casa, se dice, creo que es el último punto, que van a emitir documentos, orientaciones para la puesta en marcha de las medidas correspondientes, ¿no? ¿Cuáles van a ser? No lo sé. Y yo creo que en el caso particular de la atención a los niños con características, no sé, de alguna discapacidad o niños autistas, en fin, tendría sí que consultarse de manera muy específica, pero hay que ver cuáles son las medidas que se definen y a partir de ahí, pues plantear las dudas que se tengan que plantear, porque en ese ámbito, pues yo no sé específicamente qué vaya a definir el sector salud, la SEP, etcétera, ¿no? No solo para el corto plazo, sino para lo que viene. Entiendo que están trabajando en eso. Y pues de la sana distancia en los grupos tan numerosos que tenemos, no sé cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Pero algo habrá en cuanto a disposiciones. Pues no